Uno de los más grandes enigmas, porque evidentemente es una pregunta muy recurrente. ¿Qué medicamentos? ¿Cuándo debo tomarlos? Y si me lo recomiendas tomar. Vale, aclaremos esa situación. Mientras tanto, sírvete un café. Mira, la verdad es que el consumo de medicamentos tiene una especificidad. ¿A qué me refiero? No es que está mal consumir medicamentos, lo que está mal es el abuso de estos, ¿ok? Creyendo que van a solventar o que van a eliminar un problema, ¿vale? Entendamos algo, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, el dolor es una alarma. Si tú apagas la alarma y no te enfocas en lo que disparó dicha alarma, probablemente estás perdiendo el tiempo, botando dinero, pero lo que realmente importa es que te estás entorpeciendo las funciones de salud. Habíamos hablado en un tema anterior de lo que era el dolor crónico. Hoy en día la palabra dolor crónico obedece a un diagnóstico específico y no quiere decir, como mucha gente quizás lo entienda popularmente, que tiene que ver con que tiene mucho tiempo el dolor, ¿vale? No. Un dolor crónico es la alteración de unos receptores nerviosos que le informan al cerebro que ese dolor está cuando realmente no es así. Me explico. Si tú has sufrido, por ejemplo, de lumbagos y esto se debe a una condición constante, una lumbalgia, una alteración de curvas naturales, algún tipo de lesión que tú tengas, en fin, como por ejemplo una enfermedad discopática, una hernia discal, estos dolores, al ser tantos y tan prolongados, ¿ok?, generan esto que se denomina como dolor crónico. Es una alteración que le informa al cerebro que el dolor está allí. Pero aun cuando el dolor disminuye, tu cerebro sigue recibiendo la misma información de que el dolor está, cuando realmente no es así. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Primero porque lo hemos alterado con tantos medicamentos que lo que hacen es engañar a nuestro cerebro, ¿verdad? Para decirle no duele, pero el dolor se intensifica. Porque hay una lucha constante en disparar nuevamente la alarma porque el incendio está. Y mientras haya fuego, humo, el cerebro va a disparar la alarma. Entonces, ¿qué pasa? El daño sigue allí. No es solamente que se va deteriorando, sino que evidentemente tu cuerpo está reaccionando y envía la señal. Pero como tú lo estás engañando consumiendo estos medicamentos para la analgesia, para el dolor o estos combinados de analgesia y antiinflamatorios, simplemente hay una decodificación de esos receptores. Por tanto, esa señal se altera al grado de generar una señal negativa o una señal engañosa, ¿vale? Literalmente, cuando consumimos medicamentos, lo que estamos haciendo es hackeándolo, el sistema, hackeando el sistema para que el cerebro apague la señal. Y esto está bien en medida de que nos aboquemos a corregir. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si existiese, por ejemplo, una fractura, ya dicha fractura causa un dolor por los tejidos alrededor, ¿cierto? Vale. Lo ideal es que ataquemos el dolor primero para entonces corregir la fractura, porque si en seco, que creo que es el término correcto, no lo sé, yo traumatólogo no soy, pero si yo hago una reducción de fractura, es decir, llevar su hueso a la posición que corresponde después que se fracturó, eso va a causar mucho dolor. Si yo lo hago, y lo digo por experiencia propia, si yo hago eso en una persona que no está medicada para tolerar el dolor, es demasiado el dolor. Entonces lo ideal es apagar el dolor mientras hago la corrección. Pero esto no es lo que ocurre cuando tenemos dolores de cabeza, cuando tenemos dolores de estómago, cuando tenemos dolores menstruales. Cuando las mujeres tienen dolor menstrual o cuando me duele la espalda, cuando me duele el cuello. ¿Y qué es lo que ocurre? Que consumo el medicamento, pero no hago la corrección mecánica. Y al no realizar la conexión mecánica, probablemente esto vaya a ir aumentando porque lo que lo ocasionó, una posición, una postura, una actividad, la voy a seguir haciendo con una alteración mecánica. Frente a esta alteración mecánica, sin corrección, aun cuando yo consuma medicamentos para apaciguar ese dolor, el problema persiste. El desgaste mecánico está presente y se hace cada vez mayor. Es decir, hay una degeneración constante, lo que produce eso, un degrado de los tejidos óseo, muscular, tendinoso,
y eventualmente esto puede dañar también la función nerviosa, la conectividad nerviosa, que es, por cierto, donde se enfoca el trabajo del quiropráctico en verificar cuál es la conexión nerviosa que está alterada, ¿ok? Y de alguna manera corregirla para que tu cuerpo pueda hacer su propio trabajo. Pero ¿qué pasa? Que incluso cuando tomamos medicamentos, y por eso muchos quiroprácticos te van a decir, no consumas medicamentos. A ver, no puede ser todo el tiempo así porque cada caso es diferente, algunos lo ameritarán. Pero la verdad es que frente a un problema mecánico relativamente simple, con hacer una corrección, no solamente de la vértebra, sino que esto tiene que estar acompañado con ciertos hábitos de concientización postural, ¿ok? De acondicionamiento mecánico, para que tú no vuelvas a tener esto, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que frente al dolor lo primero que hago es, ¡pápata!, un medicamento. Y como me calma el dolor, ya no me molesta más nada y me olvido del problema. Pero en realidad es que el problema sigue allí. Entonces, no es que no consumas medicamento, no es que no consumas un antiinflamatorio, no es que no consumas un analgésico. El problema está en que eso no va a ser la solución. Entonces, lo ideal es que puedas detectar realmente primero qué está ocasionando la alteración mecánica. Luego, corregir lo dañado por dicha alteración, evidentemente, porque puede haber una complejidad muscular donde hay unos músculos que han quedado, digamos, atrofiados, donde no se mueven adecuadamente, donde se mueven parcialmente, y hay que activar las fibras musculares de ese tejido, como también corregir la postura y posición mecánica. Y para esto no es como que, me voy a colocar así y listo. Si bien eso es bueno, de hecho te lo digo todo el tiempo, pero la verdad es que requieres de un acondicionamiento. Nuevamente, dirás, Luis, ¿hasta cuándo lo de acondicionamiento? Hasta que la gente lo asuma como un hábito de a diario, donde tú vayas a lavarte los dientes y automáticamente ya tengas un hábito de acondicionamiento físico, ¿ok? O para hacer la diferenciación de acondicionamiento mecánico. Y ojo, primicia, lo voy a empezar a denominar así. De hecho, así está escrito en el programa que yo tengo de LK Pro, pero por costumbre quizás lo digo como acondicionamiento y lo dejo hasta allí, pero es acondicionamiento mecánico, porque lo que hace es reacondicionar a mi naturalidad funcional, ¿ok? De acuerdo a la condición que yo tenga. Entonces hay personas que tienen ciertas condiciones, repito, crónicas, que creen que consumir medicamentos va a sanar el problema. No, primero no hay nada que sanar, ¿ok? Lo que hay que sanar es tu conducta de depender de esos analgésicos para creer que eso elimina un problema. Pues no es así, ¿ok? Así que ya lo sabes, respira profundo, alinea y avanza. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.